Voy a resumir en el tiempo que tengo algo en lo que llevo metido unos 30 años aproximadamente. Hoy en día el mindfulness es algo que está muy de moda, es algo que, bueno, pues que es muy conocido, sobre todo por los grandes descubrimientos de la medicina, que exploraremos algunos. Pero es algo verdaderamente antiguo, en el sentido de que como iremos observando y descubriendo, es el resultado de una investigación muy profunda hace montones de años, que la ciencia médica en los últimos 30 años sencillamente ha mostrado, no ha demostrado su valor, porque ese valor se ha demostrado a lo largo de muchos siglos, ha mostrado por qué se produce ese valor. Quiero deciros que yo, como cirujano, que he ejercido la cirugía 26 años y he estado en neurociencias más de 2 años, en institutos de neurociencias, soy una persona de una mentalidad no muy abierta, francamente. ¿Para qué vamos a...? Y como soy una persona de una mentalidad no muy abierta, a pesar de que he tenido algunos de los mejores maestros de mindfulness que hay en el mundo, siempre encontraba dentro de mí una cierta resistencia a practicarlo. Porque esto de cerrar los ojos y quedarte como un poco sopa era algo que me parecía, sobre todo con el ritmo que yo llevaba de cirugía, tal cual, me parecía un poco extraño. Sí es verdad que notaba ciertas cosas cuando estaba con ellos, sí es verdad que algunas cosas que decían tenían profundo sentido, sí es verdad que ellos transmitían algo muy particular, pero aún así dentro de mí había una resistencia porque decía, vamos a ver, esto de cerrar los ojos, de enfocarte en la respiración, de no sé qué tal cual, no tiene mucho sentido. Conforme fueron pasando los años y yo seguí muy anclado a la medicina y lo que se llama la neurociencia contemplativa, que es la que estudia los estados de meditación, empezaron a aparecer ya algunos datos de cómo el mindfulness realmente te va transformando por dentro. Y tanto datos de la medicina pura como de la neurociencia contemplativa y de la neurociencia afectiva eran verdaderamente sorprendentes. Nunca había visto yo nada en mis años como médico que tuviera tal poder transformador. Y seguí anclado, lo que pasa es que amplié el rango de mis maestros. Ya no eran solo maestros del mindfulness o maestros del zen, sino que eran maestros de la neurociencia. Entonces empecé a pasar tiempo con ellos en sus centros de investigación, en sus institutos, para intentar comprender de primera mano cómo ese ejercicio tan contraintuitivo, aparentemente, que parece que no tiene mucho sentido, cambia radicalmente la arquitectura del cerebro y cómo afecta a través del sistema que comentabas tú, Santiago, el sistema de mantenimiento, el sistema nervioso parasimpático, cómo mejora la salud, cómo reduce el envejecimiento, cómo mejora la creatividad, cómo mejora la productividad, etcétera, etcétera. Cuando ambos mundos, el mundo más de la ciencia y el mundo más del arte contemplativo, se unieron, entonces yo supe que tenía que escribir un libro. Y fue el libro que he escrito. Tómate un respiro. ¿Por qué tómate un respiro? Pues nos da la sensación de que a veces es, déjame respirar un poco, por favor. Dame un poco de espacio, necesito espacio. Nos da esa sensación de que andamos un poco así como los peces con la boca abierta. Y da la sensación de que no, de que esto es un tema de falta de tiempo. ¿Verdad que sí? Pues no es así. No. Isabela y yo estábamos hace un par de años hablando con un amigo nuestro que tiene castillos en distintos sitios de Austria, viene de una familia muy conocida en Austria, y un día, explorando uno de los castillos, después imaginaos, los castillos tienen, como dicen los ingleses, endless habitaciones, no se acaban nunca, ¿no? Pues un día encontraron en una habitación un pequeño cofrecillo. Este encontró un cofrecillo, claro, un cofrecillo del tatarabuelo, el bisabuelo, vamos, yo encuentro un cofre, eso, digo, tiene que haber algo extraordinario, ¿no? Lo abrió y solamente había un periódico obviamente muy viejo ya. Era un periódico de Viena, de finales del 19, comienzos del 20. Sección de sucesos. Un tranvía atropella y mata a un anciano de 40 años. Yo sería hoy en día como Tutankamón ya. 40 años. Hoy se puede ir perfectamente 90 años. Yo operé a un señor de 104 años
Lo operé de una hernia estrangulada, la operación es muy fácil, se hace con anestesia local, pero si no lo opera se muere. 104 años, yo creo que era de los más mayores de España. Y cuando le di el alta me dijo, hasta la próxima, doctor. Esto es una maravilla, ¿no? Pero siempre tenemos esa sensación de ahogo, de que algo nos falta, de que no llegamos. Y el mindfulness, como veremos, lo que nos ayuda es a encontrar un espacio donde precisamente por reequilibrarte aumentas tu eficiencia, aumentas tu productividad, aumentas tu serenidad, con lo cual eres una persona más eficaz y más eficiente, ¿vale? El libro que he escrito es un curso. Decidí hacerlo como un curso, porque el mindfulness, si no tienes una experiencia directa, es apasionante en su investigación, pero tú no notas lo que hace en ti. La única manera es probarlo. Estuve firmando libros en la Feria del Libro de Madrid, que sabéis que hace poco fue en el retiro, y se me acercó una señora. Y la buena mujer se me acerca, se la notaba un poco tensa, no hay que ser un lince para darse cuenta, la pobre iba así con un estado de contracción y me dice, ¿usted cree que este libro me puede ayudar? Claro, hay que decir, no hay que ser un lince para darse cuenta, ¿no? Y digo, pues señora, le puede ayudar, y mucho. Digo, pero tiene usted que tener en cuenta que este libro no es un libro como una novela que usted lo lee y lo aparca. Es un curso donde yo primero explico las bases científicas de una manera sencilla, sin perder profundidad. Me es igual que lo lea un neurólogo, que lo lea un ingeniero, es decir, todas las personas podemos entender conceptos complejos y se explican de una manera suficientemente clara. La segunda parte es los trucos que yo he visto a lo largo de montones de años, que son los que hacen que funcione o no funcione la técnica, o la técnica al abordaje, y en tercer lugar, hay unas prácticas que están grabadas para que usted, que las grabé en un estudio especial, para que usted las pueda poner y practique. Y va y me mira y me dice, es que no sé si voy a practicar. Claro, le dije yo, pues señora, es que no sé si debe usted llevar el libro. Dice, entonces usted cree que primero tengo que tomar la decisión de si voy a practicar antes de comprarlo. Digo, pues creo que sí. Digo, yo no le voy a vender un libro por vender un libro, yo le quiero vender un libro si a usted le es útil. ¿Qué pasa? Que si no encontramos un espacio para practicar, no notaremos los beneficios. Seguirá siendo algo apasionante, pero no nos transformará en la medida en que realmente puedo hacerlo. Yo he estudiado hipnosis en el Instituto Milton Erickson de Arizona. He estudiado en montones de sitios las cosas más sofisticadas que os podéis imaginar en mi campo. Yo nunca he encontrado nada que me haya transformado tanto favorablemente como esto. Nunca. Nunca. Y he hecho montones de cosas, porque soy una persona curiosa, soy una persona inquieta y desde que soy muy joven he viajado para ver lo que había por ahí que fuera un poco peculiar. Bien, entonces, Alejandro Magno, siglo IV antes de Cristo. Es el comienzo de nuestro viaje esta tarde, por algo que ocurrió. Cuando Alejandro Magno ya ha conquistado, pues obviamente todo lo que era Grecia, por supuesto Macedonia, porque era hijo de Filipo II, atraviesa Asia Menor, llega a lo que nosotros hoy conocemos que es la India. Y cuando va a entrar en esa nueva frontera que es la India, uno de sus generales le para y le dice, Alejandro, no podemos avanzar. Alejandro Magno dice, ¿por qué? Atención a la respuesta del general, porque aquí se acaban los mapas. No había mapas más allá. Contestación de Alejandro Magno. Ya os podéis imaginar, si es Alejandro Magno, la contestación os vais a quedar pasmaos. General, los ejércitos mediocres se quedan dentro de los mapas. Los grandes ejércitos exploran lo que hay fuera de ellos. El mindfulness lo que te ayuda es a explorar más allá de lo que tú crees que eres, más allá de lo que crees que son los demás y más allá de lo que crees que es el mundo. Pero claro, todos tenemos una vocecita interior que es como el general, quieto. ¿Por qué? Porque aquí se acaba el mapa. Por eso cuando tú hablabas, Santiago, de la importancia de la curiosidad, la cosa más importante en el mindfulness es mantener un sentido de curiosidad. Pero ¿cómo trata el refranero de la lengua española la curiosidad? Fatal. ¿La curiosidad quién mató? Pobrecito. Más vale pájaro en mano. Virgencita que me quede.
Más vale malo conocido que... Claro, cuando esto te lo dicen un día de mayor, dices, qué tontería. Cuando te dicen de pequeñito y te lo van repitiendo, se te convierte en una creencia. Ortega y Gasset decía, las ideas las tenemos, en las creencias estamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el mindfulness, hay muchas personas, cuando yo doy un curso de mindfulness, me dicen, oye, a mí esto no me va a ir. Y digo, ¿pero por qué? Si te has apuntado. Bueno, me he apuntado porque tengo inquietud, pero yo soy una persona que enseguida me entran pensamientos y digo, y a mí también. Si es que en cuanto quieras salir de tu zona de confort, la parte de la mente que no quiere que salgas, que no quiere que te salgas del mapa y que descubras lo bella que es la vida, te va a empezar a bombardear con pensamientos. Eso nos pasa a todos, ¿vale? O sea que si luego haremos una práctica, si alguien en su práctica tiene pensamientos, que no salga aquí diciendo, tiene pensamiento, esto no es lo mío. O sea, el mindfulness no quiere decir parar la mente, eso es ridículo. Quien diga que es parar la mente y no tener pensamientos no sabe de lo que habla. El mindfulness lo que hace es evitar que esos pensamientos te atrapen, que es diferente. ¿Entendéis la diferencia, verdad? O sea, la red la tienes, pero no caes en la red. Bien. Hace 2500 años algo pasa en el mundo. Lo mismo que hace 60 millones de años cayó un meteorito, 69 millones de años, hace 2500 años algo pasa en el mundo y una serie de personas descubren aspectos de la realidad que nadie antes había olido, o que muy pocos habían olido, muy pocos habían atisbado. En Occidente, en Grecia, hace 2500 años, la escuela de Epidauro, una escuela médica fundada por el gran médico Hipócrates, os sonará el juramento hipocrático, descubren que cuando la relación con los enfermos es especial en cuanto a afecto, en cuanto a cercanía, algo en los enfermos se activa, y eso que se activa mejora su salud, incluso consigue hacer frente a enfermedades que en aquella época se consideraban incurables. La escuela de Epidauro se convirtió en un oasis al que viajaban montones de personas buscando esa curación. Y el más grande de todos ellos, el maestro Hipócrates, decía, no nos olvidemos que quien cura es el cuerpo. Los médicos ayudamos, quien cura es el cuerpo. Esto en Grecia, toda la escuela de Epidauro. Estos son los restos que existen cerca del Nepal de Kapilavatthu. Kapilavatthu sonará pues como un cóctel afrodisíaco, pero no es un cóctel, es una antigua ciudad de gran renombre, donde en un reino llamado Sakya, era la capital de Sakya. Sakya había dos reyes, un matrimonio, Suddhodana y Mahamaya, que tuvieron un hijo. Su hijo, príncipe heredero, preciosa toda la historia de su nacimiento, le llamaban el príncipe Gautama Siddhartha. El príncipe Gautama Siddhartha creció en ese entorno magnífico, con dos padres probablemente excepcionales personas, pero en un momento determinado él tocó el sufrimiento humano. Él vio gente muy deteriorada, él vio gente que había fallecido y él vio un sufrimiento que por algo que no sabemos les sorprendió. Porque si tú te das un golpe nadie se sorprendería de que a ti te quejes de que te duele el brazo. Pero el príncipe Sakyamuni, Gautama Siddhartha, se dio cuenta de que había algo más, pero no sabía lo que era. Y dijo, yo tengo que encontrar el origen del sufrimiento humano. Y abandonó a su mujer, una guapísima princesa, Yasodhara, y a su hijo apenas recién nacido, Rahula, y se metió en el bosque. Imaginaos allí, en lo que es la India en aquella época, todo tipo de animales, tigres, leopardos, cobras, mambas negras, mambas verdes, de todos los colores. Bien. Y empezó a ir con los grandes ascetas a ver lo que aprendía de ellos. Aprendió cosas, pero una de las cosas que aprendió casi acaba con él, que es que había que castigar el cuerpo. Estuvo tan malo, estuvo tan grave que casi murió. Si no llega a ser por una niña campesina y pobre que le encontró a punto de morir, la alimentó con tazones de leche y un poquito de arroz, lo poco que ella tenía, este hombre hubiera muerto. El príncipe Gautama Siddhartha se dedicó 12 años a investigar qué pasaba en la mente, cuál era el origen del sufrimiento humano. Y después de 12 años, él lo descubrió. Y entonces salió de esta experiencia y los propios niños de la aldea
que le habían cuidado y le habían alimentado, porque él volvió después de tener este proceso, se llama iluminación, le llamaron el despierto.